Asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera iniciar señalando, yo creo que se ha debatido bastante y creo que todos coincidimos de que este proyecto de ley de económico urgente enviado por el presidente de la República tiene graves falencias como ya hemos visto en otras leyes que quieren concentrar en un superministro, concentrar en el secretario de Planificación, en una Secretaría de Planificación, y por lo tanto quiero hacer y reiterar algunas observaciones que ya se han hecho. Como todos hemos señalado, hay algunos de forma, pero hay otros de fondo. Quiero seguir insistiendo en el artículo 84, el aumentar y rebajar el 15%, la discrecionalidad excesiva que distribuye las finanzas públicas, reformas deben ser aprobadas por la Asamblea, no deben ser aprobadas de esta manera. Son alrededor de 300 millones de dólares que estarían en juego y eso quedaría a discrecionalidad del ministro, en este caso de las Finanzas. También el artículo 84, numeral 20, el dictaminar las emisiones de valores del Banco Central, se abre la posibilidad de financiar gasto con papeles del Banco Central. Puede haber desequilibrios en torno a la dolarización. El numeral 22 crea nuevos instrumentos financieros diferentes al endeudamiento público. Se debe evitar cualquier forma de financiar gasto para luego no tener consecuencias nefastas. El artículo 88, donde se señala y se determina lo que son ingresos y gastos permanentes y no permanentes, es una clasificación muy sui generis, oculta irresponsabilidades fiscales. La universalidad es trabajar con ingresos tributarios, no tributarios, gastos corrientes y de capital. Esto incluso permite comparar unos países con otros para ir comparando cómo van nuestras cuentas. La regla fiscal también en el artículo 91, ingresos permanentes es igual a gastos permanentes, es una regla que no conlleva ninguna responsabilidad fiscal, es una generalidad. El artículo 118 y 119, donde las proformas del IES, de los GATS, banca pública, incorporan proyectos de inversión de acuerdo al código, se vulneran las autonomías que determina la Constitución y el dominio absoluto de la planificación centralizada. El artículo 134 del endeudamiento del 50% del Producto Interno Bruto. Para el 2009 era aproximadamente 52.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, sería la capacidad de endeudamiento de 25.000 millones de dólares aproximadamente. Esto a intereses tan altos, porque ahora lastimosamente por no tener una buena relación, una política internacional, pues los créditos que nos está llegando desde China o desde algunos acuerdos emergentes para subsanar el déficit presupuestario que tiene el gobierno está llegando a 7, 8, 9 y no sé si por la desesperación se pueda llegar hasta el 10%, creando básicamente un interés de 2.500 millones de dólares. Esto es terrible, no se puede aceptar un índice de endeudamiento del Producto Interno Bruto que llegue al 50%. El artículo 135, deuda de los GAT, también es casi por no decirle, quebraría el endeudamiento público. El 200% del total de sus ingresos es básicamente ya decir, y estamos en el Ecuador, reflexionemos de este tema. Hay muchos compañeros de nosotros que son alcaldes. Con esta línea abierta de crédito básicamente dejarían endeudando a los próximos alcaldes, siquiera por 2 años. Tendríamos inestabilidad política en cada uno de nuestros sectores. Yo decía a nuestros compañeros, si tienen alguna aspiración de alcaldes y prefectos, con esto estaríamos matando, porque básicamente con la politiquería que a veces se vive, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, dejarían quebradas las finanzas públicas, al menos de los gobiernos autónomos descentralizados, endeudados hasta casi con 2 años. El artículo 144 de la participación del país prestamista en la ejecución de los proyectos. Eso
complica la situación son costosos y poco transparentes los préstamos chinos. Alto interés, un compromiso por ahí de ejecutar, a ver cómo nos va en ese tema. Hay que hacer una cuestión más transparente y no solamente entrar en estos acuerdos que serían con China, con Irán y ver en qué condiciones. Yo creo que ahí debe haber mayor transparencia. El artículo 147, contratos previos antes de endeudarse sin someterse a la ley de contratación, eso causaría altos costos, discriminación y sobre todo corrupción.